Buenas noches, muy buenas noches, bendiciones a 12 minutos de estudio bíblico con su amigo Luis Amador. Hoy vamos a ver el número, la simbología de los números en la Biblia. Yo quiero que usted ahí donde está cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Bendice este momento, mi Dios, y sé tú, Señor, el que da la sabiduría en todos nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén. La Biblia es un libro en el cual podemos aprender la ciencia, la sabiduría de Dios, y los números tienen mucho que ver. De hecho, son una simbología también. Hay una ciencia que se llama numerología, gematria, por cierto, en Israel. Los judíos estudian súper bien los números en el hebreo, en el griego. De hecho, ellos creen que tiene mucha correlación las letras con los números. Me voy a basar dando honra a un hombre llamado, es un numerólogo, un teólogo, que en su libro se llaman los números de la Biblia, se llama Robert Johnson. Por ejemplo, el 1, voy a comenzar con el 1. El 1 denota la unidad divina, su supremacía, su dependencia, comienzo. Viene de la palabra Yacher, que significa uno entre nosotros, uno entre otros también. De hecho, Génesis capítulo 1, verso 1, dice la Biblia que en el principio creó Dios. Ya está presentado Dios y empieza como Él, en singular. Es uno, la unidad divina. En Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. En Zacarías 14:9 dice la Biblia: en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. La unidad de la adoración la encontramos en Crónicas y en Reyes, cuando la Biblia nos enseña de una manera cómo conectarnos en espíritu, en verdad. En Hebreos 9, del 7 al 11, en las escrituras se nos denota que Cristo es nuestro único sumo sacerdote. Por ejemplo, en Efesios 4, del 4 al 6, dice la Biblia, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, en todo y sobre todos. Pero cuando la Biblia se refiere a Dios como uno entre nosotros, lo que indica no es una unidad absoluta, sino una unidad compuesta. Por eso el número 1 es el número divino, el número de Dios, el número de su dependencia, de su supremacía y de comienzo también. Vamos al número 2. El número 2 denota la plenitud del testimonio, para bien o para mal. Es el número realmente del testimonio. 2 columnas había en la escritura, una de día, una de noche. En Juan 8, la Biblia nos dice que por testimonio de 2. O sea, habla citando el escritor Juan a Deuteronomio. Hay 2 testamentos, un antiguo, un nuevo testamento. En Éxodo 31 hay 2 tablas del testimonio también. Por ejemplo, en el propiciatorio habían 2 querubines que sus alas pegaban uno con el otro. En el libro de Levítico capítulo 5, se tenían que ofrecer 2 tórtolas o 2 palominos por el pecado, como ofrenda de expiación y holocausto. En Levítico 14, 2 avecillas. En Levítico 16 eran 2 machos cabríos. En Números 32, ustedes recuerdan que Moisés mandó varios espías, pero solo 2 dieron testimonio que sí se podía conquistar la tierra prometida. 2 ciegos reciben la vista para testimonio. En Mateo 9, del 27 al 31. En el gran mandamiento está compuesto por 2 partes, la vertical y la horizontal. Amarás a Dios, Jehová tu Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. 2 ladrones estaban a la par de Jesús, pero también en la resurrección estaban 2 ángeles que daban testimonio de que nuestro Señor Jesús resucitó. Por cierto, hermanos, es prudente evangelizar de 2 en 2, así los envió nuestro Señor en la misión de los 70. Cuando el hombre romano inserta la lanza, nuestro Señor salió agua y sangre, interesantemente. En Apocalipsis 11 se nos habla de 2 testigos. Los teólogos aducen que uno de ellos es Moisés y el otro pues es Elías. Pero más se tienden ellos, o la tendencia va más por Elías que por Moisés. Pero también hay una connotación negativa. Jeroboam ofreció 2 becerros. En el número 2 también tiene mucho que ver para mal. Por eso entendamos que los hijos de Elías eran 2 también. En Himeneo Fileto andaban enseñando herejías. El número 2 denota la plenitud del testimonio, pero para bien o para mal. Vamos al número 3. El número 3 es el número de la manifestación divina, el número de la Trinidad, y es el símbolo de la resurrección. Cuando la Biblia dice camino de 3 días, siempre recuerden que tiene que ver con resurrección.
Por ejemplo, Dios posee tres atributos que lo abarcan a Él en todo: su omnisciencia, su omnipotencia y su omnipresencia. Dios creó el ciclo del tiempo en presente, en pasado y en futuro. También hay dimensiones de medición: longitud, anchura y profundidad. El hombre realiza toda actividad con su pensamiento, sus palabras y sus hechos, en tres partes. Interesantemente, cuando los teólogos le llaman el día de la creación, fue en Génesis 1:3, que dice la Biblia: y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La escritura se interpreta de tres maneras: simbólica, literal y gramaticalmente. Y esta cita de Génesis 1:3 se interpreta gramaticalmente con sujeto, que Dios, el verbo, sea la luz, cero estar, y predicado, y fue la luz. Interesantemente, ¿verdad? El número 3 denotan su manifestación divina. La forma del santuario de la máxima adoración es como forma de un cubo. Por eso las iglesias hoy en día, nosotros al reunirnos, nosotros adoramos al Señor en tres formas: alabanza, adoración, damos un servicio de adoración en cada reunión, y viene la palabra en tres formas. Por eso en el tabernáculo de Moisés estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en los judíos, en una rama que se llama antropología, ellos explican que el ser humano es tripartito: cuerpo, alma y espíritu. En Génesis 1:26 aquí viene la pluralidad del número 3. Dice la escritura: hagamos al hombre a nuestra imagen. En Génesis 11:7 dice: descendamos y confundamos en la torre de Babel. En Génesis 18:2 Abraham alzó sus ojos y miró a tres varones, la Trinidad en acción. Y en Deuteronomio 6:4, cuando la Biblia dice Jehová nuestro Dios, esa palabra viene siendo en el hebreo Elohim, nuestro Dios, no dioses en sí, sino nuestro Dios Padre, nuestro Dios Hijo y nuestro Dios Espíritu Santo. Nuestro Dios es tripartito. De hecho, es Dios Padre, como reitero, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero viene siendo uno, viene siendo el mismo, pero el número 3 es la interpretación de su manifestación divina. También, interesantemente, a Abraham se le menciona en tres formas el amigo de Dios: en 2 de Crónicas 27, en Isaías 41:8 y en Santiago 2:23. El amigo de Dios, tres veces se le menciona a Abraham. Hay una triple bendición en número 6, del 24 al 26. Tres veces ahí está la bendición. Cristo es la perfección de los ministerios como rey, como sacerdote y como profeta, en el libro de Deuteronomio capítulo 17 y capítulo 18. En Isaías 6:3 los serafines dijeron, ¿cuántas veces? 3. Santo, santo, santo a nuestro Señor. Daniel oraba tres veces al día en su libro, en el capítulo 6, verso 10. El ministerio de nuestro Señor Jesús duró, recuerden, 3 años. A los 30 años Él empezó su ministerio. 3 veces en los evangelios de nuestro Señor se escucha la voz de Dios: este es mi Hijo amado. 3 veces. En Mateo 3:17, en Lucas 9:35 y en Juan 12:28. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencias. 3 veces. El Señor Jesús resucitó a 3 personas. En el pueblo llamado Naín, al hijo único de una viuda, en Lucas 7, del 11 al 17. A la hija de Jairo, en Lucas 8, del 41 al 56. Y en Marcos 5, 22 al 43, la versión de Marcos habla también de la resurrección de la hija de Jairo. 2. Y número 3, resucitó a Lázaro, nuestro Señor Jesús, en Juan 11, del 1 al 44. En Mateo 12:40 se nos describe el panorama de Jonás cuando estuvo en el pez, 3 días y 3 noches. Y habla de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Así va a estar el Hijo del Hombre, el Maestro, allá peleando por las vidas, por las almas. 3 veces Pedro negó a Jesús, pero 3 veces se le aparece el Maestro preguntándole en 3 escenas diferentes para su misión, para su llamado y para su ministerio. También la hora novena judía viene siendo para nuestra interpretación las 3 de la tarde. La inscripción en la cruz estaba escrita en 3 idiomas. Las siglas Rey de Reyes y Señor de Señores, en 3 idiomas: en griego, en latín y en hebreo, en 3 idiomas. La forma correcta de recibir a Cristo está en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Primero, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Segundo, que fue sepultado. Y tercero, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, 3 veces. El mandato, mejor conocido como la Gran Comisión, aparece en Mateo 28, 19, de 3 maneras. Id,
hacer y bautizar 3 veces. Por eso el número 3 es el número de la manifestación divina, también de la resurrección y también el número de la Trinidad. Por ejemplo, Pedro tuvo 3 veces una visión en Jope. El Espíritu Santo lleva a 3 varones y le dice que los conoce. Ustedes lo pueden leer en Hechos capítulo 10 del 1 al 48. El Señor Jesús es presentado en la Biblia como pastor en 3 maneras. En Juan 10:11 es presentado como Jesús el buen pastor. En Hebreos 13:20 es presentado como Jesús el gran pastor. Y en Primera de Pedro, 5:4 es presentado como el príncipe de los pastores. 3 veces la manifestación divina en la acción, el número 3. También el número 3, por último y no menos importante, habla de Dios. Como por ejemplo de la plenitud de Dios. En primero está en Efesios 3:19. Como la plenitud de Dios, dice Pablo. En segundo está la plenitud, de Cristo. En Efesios capítulo 4, verso 13. Y también está en tercero, la plenitud de la deidad, en Colosenses capítulo 2, verso 9. Haciendo una recopilación y un extracto de esta primera parte del estudio de los números, quiero decirles que el número 1 simboliza la unidad divina, la supremacía de Dios, su dependencia como comienzo. El número 2 es el número de testimonio, pero también para bien como para mal. Y nosotros los cristianos lo usamos para bien. Por ejemplo, el número 2 siempre habían 2 querubines, 2 ángeles, como mencioné. El número 2 es el número del testimonio. Y el número 3 habla de la manifestación divina, el número de la Trinidad y el símbolo de la resurrección. Recuerden que cuando la Biblia habla de camino de 3 días, habla de 3 veces, en muchas ocasiones puede ser que también pueda que sean múltiplos. Así que, hermanos, gracias por su tiempo. Este es el estudio de los números en la Biblia y les saluda su amigo Luis Amador. Un abrazo. Nos vemos en los próximos estudios. Bendiciones.